Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Soy Mauricio Weintraub, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Empezando nuestra transmisión, nuestra última transmisión del ciclo Charlas para Terapeutas que comparto con Lucía de Bries, que empezamos, como ya saben, hace unos meses y que primero cada miércoles que nos encontramos, algunos temas que tienen que ver con nuestro ser terapeuta, con nuestra manera de trabajar y de pensar la profesión, por supuesto desde la mirada de las escenas matrices. Hola Lu, no sé si estás ahí, porque no te veo. Sí, estoy. Bueno, ¿cómo va ¿Me todo? escuchás? Sí, te escucho, te Muy escucho. ¿Cómo bien, andás? todo bien. Bueno, me alegro. Hoy empezamos un poquito más tarde porque termina un grupo a las 5, ¿sí? Así que empezamos un poquitito más tarde. Bueno, estamos terminando el año, ¿no? Sí, acá, con calor y corriendo. Bueno, muy bien. Bueno, venimos transitando algunos temas que nos interesan, que nos gustan, que nos parecen interesantes para quienes son terapeutas, quienes son psicólogos o médicos o terapeutas de cualquier escuela, de cualquier disciplina. Por supuesto, lo hacemos de la mirada de las escenas matrices, porque bueno, es nuestra manera de trabajar. Y bueno, y hoy la idea es empezar, quizás después a este tema se agregó otro, pero empezar por lo que para nosotros es la supervisión profesional, ¿no es cierto? Sí. ¿O Bueno, cómo la miramos nosotros desde escenas matrices? exactamente. ¿Cómo miramos nosotros la supervisión desde escena matrices? Primero queremos decir que en Habitarnos, que es la casa de las escenas matrices, el centro terapéutico que tenemos en Buenos Aires, donde trabajamos con escenas matrices, en Habitarnos la supervisión es un espacio, yo diría, fundamental. Es un espacio básico de nuestro trabajo. Nosotros, los profesionales de Habitarnos, hacemos una supervisión por mes y además en la formación tenemos un espacio que es supervisión, que también es uno por mes, en donde trabajamos con los alumnos de la formación justamente qué significa para nosotros el espacio de supervisión. Sí, y algunos de estos temas, un poquito por ahí lo habíamos tocado en otros espacios, en otros encuentros de estas charlas para terapeutas, y tenía que ver un poco con, eh, a ver, cuándo me descentro, qué me pasa cuando estoy trabajando, digamos, hay muchas cosas que pasan en la cabeza del terapeuta, al mismo tiempo mientras está escuchando y abordando, bueno, lo que trae el paciente hoy o lo que trae el grupo, ¿no? Uh Hoy. -huh, uh Así -huh. que, bueno, no sé si me ves o no, pero digo, No te veo. ok, algunas palabras que para nosotros Sos son como, como sos como, perdón, bastante centrales, sos como mi psicoanalista, te escucho pero no te una voz, veo. ¿no? Sos una voz, sí, sí, sí. Dale. Y yo digo como, ¿qué me descentra? Digo, como terapeuta, porque, digamos, por ahí podemos contar un poquito la dinámica de supervisión de, por ahí, la que Ujú, por ahí, alumno que nos escucha, alumno, sí, ujú, alumna especialmente, cómo lo abordamos, ¿no? Y entonces sí. podemos recrear algo de eso, ¿te parece? Sí, claro. A ver, nosotros cuando hacemos la supervisión, hacemos una ronda de temas, a ver cuáles son los temas, y después tomamos un tema, el que quiere abrir el tema. Y lo primero que hace es, bueno, contar algo que le pasa con un paciente, ¿no? En general algo donde siente que no le termina de encontrar la vuelta o que se siente un poco trabado, ¿no? O lo que sea, pero bueno, siempre es obviamente una situación en donde necesito algún tipo de ayuda. Y yo diría después, abrimos a comentarios, ¿no? Y yo diría, tenemos como dos grandes áreas para indagar, para pensar, ¿no? Una es el área más teórica, si quieren, ¿no? Más de los conocimientos que los terapeutas tenemos que tener para atender a un paciente, que puede ser, como digo, ¿no? De índole teórica o de índole técnica, ¿no? De quizás la teoría la tengo, pero en el momento de intervenir no encuentro la herramienta, no encuentro la forma, no encuentro la manera, quedo como trabado ahí, ¿no? Puedo Obvio, obvio, una dale, dale. cuestión de, Obvio, a ver, obvio. digo, medio se va haciendo la forma, ¿no? Digo, si hay una manera de presentar y ya cuando quien supervisa cuenta su tema, ya empezamos a escuchar, ¿no? Cuestiones. Por Digo, supuesto. cómo decide recortarlo, ¿no? Digamos, no hay una manera única, pero digamos, muchas veces es, bueno, es tal persona, tiene tal edad, está en tratamiento hace tanto tiempo y, no digamos,
en el modo, en la voz, en la cadencia, en qué decide contar otra, o piensa que es relevante contar del otro, ya está contando muchísimo del vínculo, ¿no? Obvio, Entonces, obvio. digamos, quienes estamos ahí en supervisión, empezamos como a tomar notas, ¿no? Porque Ujú. muchas veces, a veces conocemos a este terapeuta, ¿no? Y empezamos a ver como dónde empieza a veces a descentrarse, a veces a enojarse, a veces qué emociones están en juego, ¿no? Pero, digamos, hay un lugar donde algo del paciente que es supervisado es anecdótico. Digo, por supuesto que esto es, nunca se graba, digamos, es el único espacio de lo que es formación que no grabamos para Mm. resguardar la intimidad y la privacidad de quien es supervisado, pero que hay un lugar donde empieza a ser como medio anecdótico la historia del otro. Digamos, primero pasamos por ver si está en tratamiento psiquiátrico, a veces es la consulta, no sé si no debería ser una consulta, y bueno, digamos, y todos estos datos empiezan a ser importantes, y yo no sé por qué me sale esta palabra como anecdótico, porque lo que terminamos trabajando es qué le pasa al terapeuta, ¿no? ¿Qué le pasa al Mm. terapeuta en la relación, en el vínculo con su paciente? Y, Eh, ¿no? Sí, sí, ¿Estás de sí, acuerdo? obviamente estoy de acuerdo. ¿Qué le pasa al terapeuta en su relación con el paciente? Obviamente, si lo trae de supervisión, el trabajo es obviamente con lo que al terapeuta le está pasando, más allá de lo que le pasa al paciente. Y esto que Sí. le pasa al terapeuta siempre está en estas dos áreas. O tiene alguna, no sé cómo llamarlo, traba, me parece que no, no. Pero digo, o hay algo de lo teórico o de lo técnico que no termina de ver, de Sí. darse cuenta, de entender, de saber, o no, o algo le pasa ahí. Digo, porque muchas veces las dos cosas, algo le pasa, como decía Lu, en el orden de vamos a llamarlo así, lo personal, ¿no? O sea, en algún lado se le arma con el paciente alguna escena propia, o sea, algo le Sí. pasa a nivel del desorden que algún rasgo del paciente le genera, y ahí queda como atrapado en una escena propia. Es lo que Freud llamó contratransferencia, ¿no? Nosotros lo llamamos escena copia del terapeuta en la relación con el paciente. Y muchas veces, esto segundo influye en lo primero. Quizás tiene la técnica o tiene el conocimiento, pero cuando aparece esto, bueno, entró en otra zona y ya entonces no tiene, vamos a decir así, no tiene acceso a lo que ya tiene, ¿no? Y queda como atrapado en esta relación con el paciente, que en realidad no es con el paciente, es con su propio fantasma del paciente, ¿no? Sí, digo, y a veces esto de que nosotros decimos que se descentra, pues puede expresarse en otra vez viene con el mismo tema y entonces yo Sí, pienso que no estamos avanzando, o la hiperexigencia de ya deberíamos estar como en otra zona o en otro lugar. Y entonces digo, si sí, yo necesito que el paciente cambie, haga, mejore, crezca, progrese, lo que fuere, ¿no? sí, O simplemente necesito que no traiga más este tema porque a mí porque siento que hago agua, o sea, siento que no lo puedo ayudar, porque siento que es exactamente el mismo tema que yo no puedo resolver, tal porque cual, es un tema donde yo no he crecido, tal ¿no? cual. Porque es un tema donde yo me siento chiquito, o porque siento que el otro me toma examen, y todo esto ya excede por mucho al paciente como persona y me toca a mí. Entonces, ¿qué? Perdón, y además, tal cual lo que decís, y además estos mismos ejemplos los podemos tomar justo al revés. O sea, lo podemos tomar como que a veces el paciente realmente trae siempre el mismo tema y no evoluciona y no crece, y a veces yo tengo la idea de que tengo que escucharlo y volver a escucharlo y volver a proponerle pensar. O sea, como decimos siempre, ¿no? El desorden no tiene que ver con qué hago o qué no hago. El desorden se mira en sí mismo. Cuando estoy desordenado, cuando algo del paciente me toca, ya perdí, a menos que vea que estoy desordenado y pueda hacer ahí movimientos, ¿no? Entonces, a veces el desorden es, no quiero hablar más de esto, como vos dijiste, porque esto no sé qué hacer, o sea, no sé cómo ayudar al paciente a que gane más dinero o a que se lleve mejor con su pareja, realmente no lo sé. O a veces justamente es, bueno, voy a seguir hablando de esto porque tengo mucho miedo o me da, no sé, siento que está mal, decirle al paciente, escuchame, hace 2 años que hablamos del trabajo, esto no está pasando, no está sucediendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una idea del terapeuta como un terapeuta que puede habitar distintas energías
y que decide más o menos cuál es la que necesita el paciente y la utiliza. Sí, digo, hay mucho para mirar y la verdad que que la función que cumplen los otros en la supervisión es como ofrecerme, ¿no? Una especie de espejo ahí donde no puedo mirar o donde Tal no le cual, encuentro la vuelta, ¿no? Digo, porque a tal veces cual. el que presenta el tema de trabajar en supervisión, digo, ya, claramente por algo lo selecciona de sus otros pacientes, ¿no? Es un lugar donde siente que no puede, o a veces dice, la verdad es que quiero dejar de trabajar con este paciente, y entonces uno lo escucha y pregunta el por qué, ¿no? Digo, y a Ujú, veces lo conocemos y decimos, wow, qué cuestión que esta persona, este profesional, ¿no? Puede esto, puede lo otro, puede en un montón de áreas, y acá no, se enoja, no le encuentra la vuelta, siente que no tiene herramientas o que no es bueno, no lo está acompañando bien. Entonces, ujú. digamos, acá es también todo como un desafío de desde dónde le hablamos, para qué le hablamos, qué le decimos, cómo lo podemos, digamos, nunca intentamos solucionar nada y lo que menos nos importa en un punto es qué hace con el paciente, sino qué hace cómo se está tratando, ¿no? Cómo se está mirando a él, si está perdiendo el foco Ujú, de él o ella como profesional en ese ujú. vínculo, ¿no? Y a veces nos pasa que lo que vemos es que el paciente no logra ver todo lo que ha crecido o caminado y muchas veces el terapeuta no puede ver en todo lo que lo ha ayudado a su paciente o lo Obvio. importante que es. Sí, Entonces, sí, a ver, digamos, es un momento muy... ¿qué? como siempre decimos, la idea del terapeuta tiene sobre sí mismo como terapeuta, afecta directamente la relación con el paciente. ¿No? Digo, si yo creo que me la sé todo, esto empequeñece al paciente. Si yo siento que no sé nada, esto empequeñece al paciente. Digo, el paciente no tiene manera de tener un terapeuta si yo siento que no sé nada, ¿no? Entonces digo, poder tener una mirada humilde, nosotros tomamos el término humildad como cercano a la realidad, ¿no? El verdadero humilde para nosotros es aquel que reconoce lo que tiene y lo que le falta. Porque Sí. todos tenemos algo y a todos nos falta algo, ¿no? Entonces digo, cuando yo puedo tener una mirada humilde y amorosa y realista y honesta con respecto a mí, a lo que tengo y a lo que me falta, puedo ubicarme en la relación con el paciente de una manera tal en donde no soy omnisapiente, ¿no? Porque si yo soy omnisapiente, entonces yo sé lo que el paciente necesita, el paciente no sabe nada, lo dejo en el lugar de no saber nada, De pero a niño, la ¿no? vez, claro, de niño que no Le saco sabe, su potencia, sí, sí, sí. exactamente, exactamente. Y yo sé y él no sabe, yo soy fuerte y él es débil, ¿no? Digo, se arma ahí toda una cuestión compleja. Eh, pero por el otro lado, sí reconocer que yo soy el terapeuta porque estudié para esto y quizás tengo un montón de experiencia, tengo un montón de procesos en donde ayudo a los pacientes. Digo, ubicarme en ese lugar permite que el paciente pueda ubicarse también en un lugar más saludable, ¿no? Pero quiero retomar algo que dijiste antes, me parece muy interesante, que es que en general, casi siempre, nuestras supervisiones son en grupo. ¿No? Nosotros no hacemos supervisiones individuales, o casi no hay supervisiones individuales en nuestra manera de trabajar. Y eso tiene Ujú. mucho que ver con la idea de lo que es un grupo para nosotros, que estuvimos hablando en la charla anterior, ¿no? De la terapia grupal, que es que el grupo es la multiplicidad de espejos que entre todos los espejos, me permiten verme casi completamente, nunca completamente, pero casi completamente, o por lo menos mucho más integralmente que uno a uno, ¿no? Entonces, por eso, si bien en el espacio grupal hay un supervisor, hay un montón de compañeros que me muestran algo mío que no alcanzo a ver. Y eso enriquece mucho el espacio. Sí, digo, ¿no? Como vos muchas veces usás la referencia a la música en el sentido de dónde está desafinando. Y a veces Ujú, a veces hablamos en presencia de quien está supervisando, ¿no? De qué bárbaro, porque en general este profesional en esto puede, estas cuestiones, ¿no? Y empezamos a abrir eh, eso que no está pudiendo ver con claridad. Por eso digo, es como una multiplicidad de espejos, ¿no? ujú, ¿Dónde ujú, desafina? ¿Dónde equivoca? ¿Cómo se trata? ¿Qué cree del vínculo? ¿Qué espera del vínculo? ujú, ¿Qué cree que el ujú. otro le debe? ¿Qué cree que él debe hacer por el otro? ¿No? Tal cual. Y la verdad que es un gran y bello momento y entre otras muchas cosas, yo creo que
fenómeno de que es el único encuentro, que es por Zoom, que nosotros no grabamos, ni transmitimos, ni reproducimos, porque digo, no es solo la privacidad del paciente que está siendo supervisado, sino del propio terapeuta, ¿no? Ujú, Hoy tal creo que cual, esto tal cual. es una mirada entre amorosa, segura, digo, Ujú. es muy honesto abrirse a decir, acá no sé qué hacer o no sé Bueno, qué me pasa. bueno, y además nos permite a los psicólogos salir de algo que a los psicólogos nos pasa mucho, que es la soledad ante el paciente, ¿no? Digo, los psicólogos somos personas que si no nos vinculamos con pares y buscamos ayuda, nos sentimos muy solos, porque digo, tenemos a veces muchos pacientes que vienen obviamente y nos cuentan lo que les pasa y nosotros tenemos que acompañar, ayudar, ¿no? Ayudar al paciente a que pueda crecer en su vida, pero nosotros también necesitamos ayuda. Entonces la supervisión, por lo menos como la entendemos nosotros, y más la supervisión grupal como la entendemos Mm, nosotros, nos permite también a nosotros tejer una red que nos reciba cuando caemos, porque también nosotros caemos, digo, porque a nosotros cuando un paciente no crece o cuando un paciente no, no puede resolver algo que lo angustia, o cuando un paciente se va, o cuando un paciente se enoja con nosotros, a nosotros pasan un montón de cosas, ¿no? Alguna vez, Lu, ¿te acordás? Hicimos un esquema ya en Libertador, en Habitar, ¿no? Donde estaba, ¿no? El paciente que venía con todas sus escenas, la mamá, el papá y qué sí. sé yo, y pusimos al Y terapeuta que también tiene sus escenas con su mamá y su papá, ¿no? Y que se le arman de alguna manera u otra en sí, la sí, sí. sesión, ¿no? O se les pueden armar, ¿no? Sí, decime. No, no, que Ah, digo, me acuerdo, ese esquema era como un tríptico, ¿no? Y digo, a mí me permitió dimensionar wow, todas las cosas que estoy haciendo al mismo tiempo mientras estoy frente claro, al otro, absolutamente presente en el tal vínculo con el cual. otro, y al mismo tiempo se está desplegando todo esto dentro mío, y cómo voy Exactamente. corriendo o intentando que las interferencias, bueno, sean Sí. menores y no me nublen a quien estoy tratando de ayudar y acompañar, ¿no? Sí, por eso el espacio de Eh, supervisión es fundamental para nosotros. ¿Cuántas veces en el equipo pedimos, ¿no? Lo llamamos supervisión express, ¿no? Como express porque quizás faltan 2 semanas para reunirnos, ¿no? Y el mensaje o el llamado o la pequeña reunión en algún momento, ¿no? En otra actividad que quizás nos reunimos ahí en el recreo o antes o después, bueno, nos permite transitar juntos. No es poco transitar juntos, ¿no? Alguna vez una gran maestra que tuve, que fue además mi terapeuta, Felisa Charkov, decía, mal de muchos, consuelo de todos, ¿no? Y es esta sí. sensación de estar juntos en el camino y también en lo que nos angustia. Es un montón eso, es un montón. Em, Si sí, me quedo querés, pensando como en este espacio dale, de la soledad. ¿Qué? sí. No, 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 dale, digo, completa, dale. de, de, la verdad es que es significativo que es, y además lo enlazo como con el otro tema, porque tenemos tantos temas que Sí, queremos sí, sí, eso te trabajar, iba a ¿no? decir, dale, Pero dale. yo siento que los próximos, porque tenemos una listita, ¿no? Que los próximos en punto van como juntos, y por Van ahí todos este es un juntos. interesante pie. Es que Porque, digo, la listita es sí, como una cadena, digo, los temas se sí, sí, encadenan sí, porque tienen, sí, tienen como que ver con una idea. Y es interesante porque el primer tema que teníamos ya en la listita, que era la terapia grupal, y ahora hablamos de la sí, supervisión, que también es una sí. manera Es de compartir con otros lo que nos pasa, y ahora vamos al otro tema, dale. y el otro tema, digo, es por qué el 3 y uno en el esquema que Claro. nosotros trabajamos en Habitarnos, especialmente con los pacientes que tienen la posibilidad bueno, físicamente de encontrarse con nosotros, y que encima viene ayer que tuvimos uno de el segundo de los últimos 3 talleres del año y de diciembre, y después hice los momentos del proceso, porque qué privilegiado es el taller para ver procesos Mm, de mm. pacientes propios o de otros, ¿no? Pero Primero, bueno, ¿qué significa 3 y uno? eso. Primero digamos lo No que es es una decir. información de fútbol, digámoslo. No, porque además quedaría medio raro, Sí, pero sí, sí, pero bueno. es un equipo ofensivo, pero se defiende un poco. Bueno, no, 3-1, a ver, ¿qué es 3-1? Los que ya conocen cómo trabajamos ya saben, pero algunos quizás no. 3-1 es nuestro esquema de encuadre del mes. Nosotros con los pacientes de Habitarnos hacemos 3 sesiones, individual o si está en un grupo grupal, y la última semana de cada mes, en vez de tener una sesión,
tenemos un taller de escenas matrices. Este esquema realmente, no sé, habría que averiguar, pero realmente creo que no hay casi en ningún lado un esquema terapéutico que incluya 3 espacios, o que incluya, perdón, lo dije mal, que incluya a la vez espacios desde la palabra y espacios desde el cuerpo. Y esto me parece, y cuando empezó a aparecer esto, no, digamos, yo no pensé en esta variable, ¿no? O sea, como la posibilidad, como esquema terapéutico, de que el paciente pueda trabajar desde la palabra y del cuerpo, la verdad es que a medida que vamos transitando, llevamos 8 años y medio ya, a medida que vamos transitando, me parece sumamente enriquecedora y reveladora. Eh, Eh, entonces, dale, decí. No, bueno, digo, por ahí ya hay gente que nos conoce o lo venimos trabajando de qué significa, qué son los talleres de escenas matrices. Este 3 y 1 son 3 sesiones de forma individual, si la terapia es individual o grupal, y el uno es las 3 horas de taller que tenemos todos los meses, que nosotros Tal cual. damos 3 talleres por mes, ¿no? Digamos, por ahí ya hablamos bastante, pero hay un lugar donde venimos hablando de la terapia grupal, de la supervisión que es en grupo, del 3 y 1, y ayer volvió a aparecer el de queda corto el café, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros llegamos, son 3 horas de encuentro en el taller, llegamos y bueno, hacemos una rondita, decimos cómo estoy, después decimos nuestro nombre por si alguno nos conoce, mínimamente cada uno, digo, sea paciente, sea alumno, sea terapeuta, etcétera, se presenta y después empezamos a trabajar, ¿no? Hacemos una escena, que muchas veces coordinas vos o quien esté a cargo, y después hay un momento de café, que al principio era una excusa como para, bueno, distender un poquito, pero en el café suceden tantas cosas, ¿no? Digamos, vemos como esta dimensión del cuerpo que está en juego en el taller, que está tan presente, tan evidente, tan clara, en el taller, también invade, incluye, al momento del café o del silencio, pero de la presencia del otro, ¿no? Digo, tengo un otro Ujú, sentado en una silla al lado, que tiene una vida que por ahí no se parece en nada a la mía, pero que padece de cosas similares, que está ahí buscando, ayuda, también está buscando encuentro, ¿no? Te digo, me quedo ujú. como pensando en esas cosas que tienen un devenir más allá del que uno pensó o ideó, porque esto que decías, ¿no? Cuando pensaste el dispositivo de taller, probablemente habías pensado alguna cantidad de cuestiones y bueno, Y de otras hoy no, claro, ha por supuesto. llegado No, el taller y es otra cosa de lo que yo me había imaginado, sí. Por suerte, ¿no? Por sí, suerte, sí. porque siempre lo que uno imagina, lo que uno imagina siempre es más limitado. La realidad tiene muchas más posibilidades, ¿no? Y por suerte y porque lo hacemos y porque los pacientes lo hacen, ¿no? El taller es muchísimo más amplio y rico de lo que uno podía haber imaginado. Y está este espacio que vos decís del intervalo, del café, ¿no? Que además genera otras cosas. Ayer era casi gracioso porque en la ronda inicial hay grupos que son los grupos de la terapia grupal, van a veces 3, 4, 5 al mismo grupo y se sientan como juntos, lógicamente, ¿no? Entonces, una integrante del grupo dijo, bueno, en realidad yo hoy vengo porque después del taller nos vamos a cenar, ¿no? Era esto. Y en realidad nosotros como terapeutas hacíamos lo mismo, nos fuimos a cenar después, ¿no? Digo, es como los valores de la terapia puestos en la vida, ¿no? Digo, Sí. esta idea que tenemos en Habitarnos de que el otro en realidad nos salva de nosotros, ¿no? Por supuesto, para eso hay que estar de una manera particular en la relación con el otro y el otro también, ¿no? Pero digo, finalmente es el otro el que me nombra y que me dice quién realmente soy. Bueno, puesto en el café, puesto en el encuentro, puesto en la escena de después, ¿no? Pero además de café, hay un taller, ¿no es cierto? Hay un taller que, Algunos no, van por el porque café, pero digo, además hay un taller. Sí, dale, dale. no, que pienso que es como otra manera de, digo, incluye chistes, incluye momentos de distensión, incluye el que necesita estar solo, ¿no? Pero es como todo un momento, son 3 horas y no Tal sería cual. por ahí demasiado No, largo. claro, claro. Y digo, y esta invitación a pertenecer, hay gente que dice, porque siento, a mí me encanta la ronda de por qué estoy acá, ¿no? Porque en la ronda inicial es, entre las cosas, cómo me llamo, cómo estoy y por qué estoy hoy acá, ¿no? Hay quien dice porque toca, y eso es, también habla como de un ritmo y un hábito saludable, porque a veces a uno le toca sesión o
voy yo los miércoles a las 15 horas y algunas veces tengo muchos temas que necesito trabajar y a veces no, pero sé que voy sola, mi auto me lleva hasta allá, Ujú. para que suceda eso que me hace bien, como la cita con el dentista o con los hábitos buenos. Entonces digo, hay quienes dicen, vengo porque tengo que venir o vengo porque está en la agenda, y hay otros que además nos dicen otras cosas que les pasan por ahí ese día, ¿no? De que acá me siento menos solo, o acá siento acompañado. Y digo, no son amigos, puede ser que después de vengan amigos, ¿no? Pero Sí. hay un nivel de, bueno, y ayer apareció de una paciente muy querida, es un espacio en el que confío, ¿no? Ujú, Hay una paciente dijo, vengo para no quedarme en mi casa, ¿no? ujú. Entonces esto de que el Sí, otro me salva, ¿no? y, Que, y aparece mucho esto de es un espacio de pertenencia. Digo, cuando uno construyó en su vida espacios de pertenencia, ahí se accede a otro bienestar, ¿no? A otro nivel de bienestar. Los espacios de pertenencia, ¿no? Donde me siento, donde conseguí sentirme perteneciente y comparto, digo, están en mi agenda instalados, bueno, ahí uno consiguió otro lugar de bienestar, ¿no? Y aparece mucho en los talleres que habitar, ¿no? Si los talleres son un espacio de pertenencia. sí, Dale, dale, ¿qué? dale, que después quiero hablar un poquito No, que, el trabajo en el taller, dale. bueno, dale, no, porque yo iba a pasar a los momentos del proceso, que es algo No, de lo que pe- es muy mm. leíble en taller. Dale. No, antes de eso, y ya no sé si nos va a dar tiempo hoy o quedará para el año que viene, pero más allá de eso, digo, el trabajo además que hacemos en el taller de la formulación, digo, el armado de las escenas, ¿no? Para los que nunca estuvieron, una persona trae un tema y después se invita a pasar representantes, ¿no? Representantes puede ser de la madre, del padre, de la persona cuando era niña o niño, ¿no? Bueno, si hay alguna otra persona importante, ¿no? Y ahí vemos en los cuerpos una dinámica. No es que tengan que actuar ni nada por el estilo. Como siempre digo, el que vio constelaciones tiene una idea de cómo se ve, ¿no? Pero bueno, lo estoy contando para el que no conoce, ¿no? Digo, el ver las escenas, el ver en los cuerpos lo que le pasa o lo que le pasó al paciente, da una, es una posibilidad tan impactante de trabajar lo que en las sesiones hablamos. O sea, el dispositivo tiene una posibilidad tan enorme de hablar de algo y después verlo en los cuerpos, que además el cuerpo trae otros registros, muchas veces trae otras verdades que la persona no sabe, no conoce de sí mismo. Y el poder hacer movimientos con los cuerpos, ¿no? Digo, después yo ayudo, yo quien esté coordinando, ¿no? Ayuda al consultante a hacer movimientos en la escena, se ve, no es que me lo cuenta, se ve lo que el paciente puede y lo que el paciente no puede, se ve hasta dónde ha llegado en el proceso y hasta dónde todavía no puede llegar. O sea, es una posibilidad, es como pasar de la radio a la televisión, digo, o pasar del cine al teatro, es una posibilidad tan impresionante que la conjunción de la terapia de palabra, ¿no? Desde la palabra, y la terapia desde las escenas, desde el cuerpo, eh, nos permite una profundidad en los procesos de la cual estamos súper orgullosos. Y los pacientes que van todo el tiempo a talleres, pues también tenemos algunos, y ahora podemos pensar los pacientes que les cuesta más ir, por qué les cuesta ir, pero los pacientes que van todo el tiempo a talleres, que son la gran mayoría, eh, creo que ahí se arma mucho de la sensación de pertenencia y de la sensación de que este es un espacio para crecer y sobre todo un espacio propio. Sí, porque digo que lo que pasa, imaginemos que lo que puede pasar en una sesión de terapia individual o de grupo, digamos, sé quién está del otro lado, digo, si estoy en el consultorio o si estoy por una llamada virtual, digo, es uno a uno o son todos los integrantes del grupo con su terapeuta o sus terapeutas. En cambio ahí hay un montón de otros, ¿no? Entonces digo, Ujú. hay algo de ese clima y de ese nivel de confianza y de seguridad que se sucede, que muchas veces lo que escuchamos luego es gracias, ¿no? Gracias por haber abierto, gracias por qué valiente sos, ¿no? Entonces, digamos, hay Ujú. todo un ida y vuelta real y genuino
donde comparto mi herida o mi problemática o mi dificultad con un montón de otros, que a veces los Ujú, veo al mes siguiente y otras veces no los vuelvo a ver en mucho tiempo. ujú, tal cual. Y digo, y sería para otro episodio, ¿no? Digamos, cada uno de las distintas maneras de estar en un taller, y yo creo que el que va constantemente y tal vez no trabaja a un nivel tan profundo Sí, porque ve sí, sí, las sí, posibilidades de sin duda. intervención. Digo, creo que hasta en un punto sirve más que hacer la propia escena, ¿no? Porque es saber que mira cómo resolvió, mira cómo Sí, hizo, sí, mira cómo se tal cual. enfrentó, mira cómo dijo no puedo, ¿no? Frente a Ujú. X situación. eh, bueno, y la verdad que Tal digo cual, que es un lugar privilegiado para ver el proceso, ¿no? Es más, tal cuando cual. no es mi paciente, pero lo veía hace 3 años, venir, o lo veo trabajar y hoy lo veo hacer otra cosa, ¿no? A veces, digo, nos miramos entre nosotros con un nivel de admiración, de Mm, mira todo el trabajo que hiciste con este paciente, ¿no? Cuando vas mm, por ahí no trabaja conmigo, lo veo de casualidad en talleres cada tanto, ¿no? Ego de ujú, pertenencia también para nosotros. Muchas veces los pacientes se refieren al equipo terapéutico incluyendo a su terapeuta, pero a todos nosotros como un lugar, ¿no? De ujú. valoración y de agradecimiento, y nosotros también muy agradecidos de que podamos hacer ese trabajo porque ellos van, ¿no? Si los pacientes, Seguro. si no hubiese público paciente, no sucedería nada Mm, de todo ujú, eso. ujú. Y si querés, demos un par de minutitos antes de cerrar para contar o para hablar un poquito de los pacientes que les cuesta venir, porque también hay un grupo, el porcentaje es menor, es mucho menor, es mínimo, pero también hay un grupo de pacientes a los que les cuesta venir. Y uno preguntaría, ¿por qué? Digo, porque, bueno, para los que no lo saben, el taller está pago, ¿no? En Habitar se paga por mes y eso incluye 3 sesiones y un taller. O sea, el taller está pago, ¿no? Y quizás por todo esto, ¿no? Porque quizás le cuesta venir porque ahí me encuentro con el otro. Y el otro, sí, me nombra, me ayuda, me acompaña, pero el otro me duele también. O mejor dicho, el otro me toca la herida. Acabamos de tener una sesión hace un ratito en donde uno de los temas era cómo me cuesta recibir el amor del otro, ¿no? Sobre todo ahí donde no me quisieron, ¿no? O sea, ¿cómo me cuesta que me abracen en mi cuerpo lastimado? ¿No? Sí. Porque claro, mi cuerpo está lastimado. Entonces, cuando el otro se acerca, me aparecen todos los dolores del cuerpo no tocado o del cuerpo herido, ¿no? Y en la sesión individual, perdón, lo dije mal, en la sesión de palabra es mucho más fácil que el otro se mantenga a distancia. Digo, la palabra, por más que sea hiriente, hay un lugar en donde, bueno, es una palabra. Pero cuando en el Sí. taller me abrazan o veo los cuerpos que, ¿no? que se vinculan, bueno, Veo los cuerpos esto, que agreden, digamos, nosotros sí, dividimos en la parte teórica la diferencia entre los dos movimientos dañan al niño, ¿no? Pero está el movimiento del abandono, que es decir, retirar el cuerpo, o sea, casi darle la espalda al niño, o violentarlo, es decir, avanzar sobre ese cuerpo, ¿no? Esto es, digo, muchas veces tenés los roles verlo, equivocados. claro, Ves a tu papá como un verlo, abandonador y es un agresor, ¿no? O sea, va hacia el cuerpo, se dirige, se mete al cuerpo, invade el espacio versus el padre que agarra y se va, claro, ¿no? pero Digamos, eh, contar esto tiene un nivel. Verlo, ujú. aunque no sea mi escena, verlo en la escena de otro, me atraviesa las defensas que todos tenemos armadas. Por eso hay gente a la que le cuesta un Sí. montón ir a los talleres, porque le cuesta un montón poder contactar a un nivel más profundo con lo que pasa, ¿no? Sí, perdón, Luz, dale. No, una vez mi hija era chiquita, no hablaba y tuvo un tema médico grave y uno de los médicos que la ve me dice, mira, yo no creo que tenga una fractura, porque ante una fractura la tendencia es, y entonces me muestra con la mano, ¿no? Como cubrirse el área. Esto era por si era en la zona de las costillas, no sé. Entonces me dice, si estuviese lastimada en esa zona, se estaría como replegando, se estaría haciendo chiquita y pondría sus manos para proteger, ¿no? Y yo digo, es este el mismo movimiento de cómo una manera en la que me protejo es no yendo. O sea, no Obvio, voy, nadie se me acerca a este nivel obvio, donde obvio. queriéndome con un amor por ahí mucho más saludable del de que me quisieron, Obvio, me muestra una herida, ¿no? obvio. Digo, Y, en los perritos abandonados también lo vemos, que uno los quiere acariciar y sí. sienten que los vamos a ver, digamos, es impactante, ¿no? Mientras Y nuestro muchas veces afecto es te tira el tarascón, sí, exacto, tal cual, es tal de cual. Sí, amenaza, o sea,
Se siente en la amenaza, ¿no? Sí. Sí, y además las cosas que me cuento para no ir, ¿no? O que no tengo tiempo, o que no es tan importante, o que están todos locos, o que bueno, no necesito. Digo, las cosas que me cuento para no ir a un espacio que es mío, porque lo pago además, y porque además es la terapia que elegí, las cosas que que me cuento para no ir, siempre son las cosas que me contaron para no llevarme a los lugares saludables para mí. O sea, el argumento siempre es el mismo, finalmente, ¿no? Entonces, con mucho respeto por el que no puede venir y con mucho amor también, entender que el que no viene sistemáticamente, porque uno puede faltar y no pasa nada, pero digo, el que no tiene el taller como un lugar propio, bueno, finalmente se quedó con mamá y con papá en ese punto, ¿no? Con la parte no saludable de la mamá y el papá en ese punto. Ustedes me dirán, bueno, todo esto que están diciendo para que los pacientes vayan, sí, sí, No, porque sí, además y porque esta además es los una parte importante. extrañamos, porque además los extrañamos, queremos Sí, que vengan, tal a cual. mí me han dicho, pero vos pasas lista y yo digo, no, es que cuando no venís se nota, ¿no? O sea, y Ujú, cuando venís, tu cara, tu rostro, tu cuerpo ocupando un espacio no es lo mismo, ¿no? tal Entonces no cual. es por pasar lista, sí, a mí no me afecta en nada que No, alguien no, vaya o no. es que además, Es mira, fíjate, respetarlo, ¿no? es que además, fíjate, Lu, es eso mismo, porque vos pasás lista, es transformar el amor en exigencia. Sí, No, no sí, es sí, una sí, sí. exigencia, no es una lista, no te vamos a poner media falta, te queremos igual, solo que queremos que estés acá. Y además, el taller Y se hace igual, o sea, sí. digo, nosotros solo perdemos, cuando digo nosotros digo yo, el equipo y los otros que estamos, solo perdemos la presencia del otro, nada más. Es que queremos que venga, nada Es que más. perdemos todos, digo, el paciente pierde Obvio, su espacio, obvio, pierde su sesión, pierde su posibilidad de ver algo, de escuchar, de estar, aunque sea incómodo, digo, de tal registrar la cual, incomodidad y tal cual. perdemos todo lo demás. Y además, desde la época de pandemia, nosotros implementamos una lista de pacientes porque, bueno, había foro y demás. Pero nos quedó la lista de pacientes y que está Mm. re bueno porque, ¿no? La lista Sí, 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 decimos, de los bueno, que en van a martes hay venir, sí, 25 sí, personas, con lo cual nosotros ponemos sillas. Te digo, sí, quedan las sillas vacías tal literales, cual, a tal lo cual, moreno que ese creador de psicodrama, ¿no? Queda una silla vacía de alguien que iba a venir y anda a saber qué le tal cual, pasó, ¿no? tal cual. No que se quedó en el tránsito necesariamente, sino que, ¿no? Otra vez voy a ver si me animo y no puedo romper esa barrera. Bueno, y finalmente, y con esto terminamos, ¿no? Bueno, por eso el espacio se llama habitarnos, ¿no? Porque habitar es estar en mi lugar, Mm. estar presente en mi lugar, estar presente en el lugar que es propio. ¿Y cuántas veces estamos ausentes de nuestros propios lugares o incluso estamos ausentes del lugar donde estamos en ese momento? Mm. Bueno, creo que llegamos al final del año, Luche. Fue un Al súper final, placer este año con vos fue acá, muy lindo, empezamos en junio, creo, para la en época junio, del ¿no? Congreso Claro, de allá de de Entre Psicología Ríos. Institucional, sí. Le contaba al principio, creo que antes de que vos entres, que empezamos con 2 encuentros porque teníamos ganas y después nos gustó y nos quedamos, ¿no? Y después además Sí, cambiamos recibimos, de vida, todo. ¿Qué? sí, recibimos, no, que recibimos mensajes y agradecimientos y bueno, nada, nos encanta. Así que lo lamento, pero seguiremos el año que viene. Sí, es un ejercicio que es entre, nada, divertido, poner en práctica como, ¿no? Por tener que explicarle a alguien que ni siquiera estamos viendo, porque por ahí nos Tal dice un cual, número de espectadores, no lo sé, pero, no, digamos, explicarle, contarle a un otro que no sabemos cuánto sabe, qué es lo que hacemos. tal cual, tal Y, cual. digo, a una vez me dijeron el piropo más lindo, se nota que te gusta mucho lo que haces porque transmitís mucha pasión. Y yo dije, wow, chau, Nos encanta. me retiro, ¿no? Nos encanta, Porque nos si encanta. se nota, qué suerte, porque es lo que me pasa. Como Bueno, y dice entonces, ¿qué Male, podemos tenemos contar? la profesión más linda del mundo, ¿no? Como dice La Male. profesión más linda del mundo, trabajando con el dolor del otro, ¿no? Bueno, Complejo. y con el Sí. propio, Y y con con el el propio. propio. Bueno, Bueno, contamos qué es lo que se viene. ¿qué se viene? Se viene mañana, talleres en las matrices a la 1, Mañana hay taller de en escenas matrices, Núñez. es el Sí, último de diciembre. el último de En enero va a haber diciembre, 2 talleres, tal en cual. enero va a haber 2 talleres, en febrero va a haber 2 talleres en Buenos Tal Aires, pero va cual. a haber talleres en enero en Madrid. ¿Qué va a haber? Además, En un Ma- picoteo de qué? El 11 de enero. Pará, hay ¿Qué? talleres en Madrid, en Barcelona y en Coruña, pero en el de Madrid además vamos a presentar Habitarnos España, así que va a ser, porque a partir del año que viene tenemos 2 terapeutas de Habitarnos en España, pero va a haber picoteo. Nombrémoslas, a las Bueno, queridísimas y la que estimadas. dice Diana, Esteban y Elisa Timirado Ferreiro.
Pero además va a haber picoteo, que es una palabra que en Argentina no usamos, pero que significa, bueno, algo para comer, ¿sí? Así que, bueno, los que están por Madrid, ahí en enero, los esperamos con mucho cariño. Y en Y que febrero también esto también, es, ¿qué? sí, tenemos talleres de escenas matrices en Madrid, en Barcelona, no, en Barcelona no, en Madrid creo nada más. Y En Madrid estaré yo, en Madrid no vas a sé estar dónde vos. más. Y Sí. quizás me olvido de alguno, pero bueno, ya nos disculparán. Bueno, y creo que nada más, ¿no? Tenemos inicio de formación para quienes estén interesados en trabajar desde nuestra mirada Sí, terapéutica, que es arranca en cierto. marzo. Arranca en marzo, ya hay inscriptos en primer año, no pocos, así que quienes aún quieran sumarse, toda persona que tenga, cuya actividad tenga que ver con la ayuda, terapeutas, psicólogos, médicos, docentes, pueden sumarse a la formación, así que mándenos un mail a info@habitarnos.com.ar, nos piden la info, se la mandamos y si les interesa, bueno, seguimos adelante y en marzo empiezan la formación de escena matrices, que está buenísima y el año que viene va a estar mejor todavía. Bueno, Está muy bueno porque lo hacemos le ponemos mucho, mucho trabajo y le hacemos con mucho amor. Como decía Freud, amar y amar y trabajar, ¿sí? exactamente. Bueno, Trabajar y amar. así que eso hacemos. Bueno, nada más, Lu, un placer como Nada siempre, más. ¿sí? Bueno, Bueno, hasta el próximo año. abrazos muchos para todos y pasen Adiós. lindo fin de año, que anden bien. Chau, chau.